¿Cuántos tipos de sexualidad crees que hay? Pues bien, entre las distintas orientaciones sexuales nos encontramos la heterosexualidad, homosexualidad, bisexualidad y otras menos conocidas como por ejemplo la pansexualidad y la demisexualidad. Podemos definirlas de la siguiente manera. La heterosexualidad como la atracción hacia personas del sexo contrario, mientras que la homosexualidad es hacia personas del mismo sexo. La bisexualidad es la atracción hacia ambos, sin que tenga que ser por igual, como la mayoría de las personas piensan, por ejemplo, en frecuencia o en intensidad. Hay que tener cuidado con no confundir la bisexualidad con la pansexualidad. Esta es la atracción hacia personas independientemente de su sexo biológico o identidad de género. Por último está la demisexualidad. Es una orientación por atracción sexual solo en casos en los que exista un gran vínculo emocional o íntimo. Según la escritora transexual Janet Mock, la orientación sexual es la persona con la que me voy a la cama, la identidad de género es la persona con la que me identifico cuando me voy a la cama. Podemos definir la transexualidad como la convicción y sentimiento de la pertenencia al sexo opuesto al biológico. La persona desea cambiar su identidad por la de otro género, existiendo el proceso transexualizador, que consiste en adaptar su cuerpo mediante una terapia hormonal y cirugía, operación de cambio de sexo. Las personas transgénero son las que se identifican y desean pertenecer al sexo opuesto, pero aún no se han sometido a un cambio propiamente dicho. En ambos casos, tanto transgénero como transexual, la orientación sexual es indiferente al sexo que sienten pertenecer o al que pertenezcan. Por otra parte, tenemos lo que nosotros conocemos como travestismo, que es aquel comportamiento, ya sea por parte de una mujer o de un hombre, por el cual expresa a través de su modo de vestir un rol de género socialmente asignado al sexo opuesto. Es distinto ya que suele ser un modo de diversión o de erotismo. Ahora que ya sabemos lo que es, ¿pensáis que está bien visto ser homosexual en todo el mundo? Bueno, en 2015, 100 de los 94 países que hay en el mundo, 81 de ellos era ilegal ser homosexual. Estamos hablando de un 41,75% de todos los países, dentro de los cuales 69 eran penados con cárcel y 12 con penas de muerte. En el 58,25% restante era legal la homosexualidad, pero dependiendo del lugar, las uniones matrimoniales no estaban permitidas. En el 2016, más de 20 países reconocen ya el derecho a las uniones matrimoniales entre personas homosexuales. Esto es un gran avance, dado que países en los que anteriormente han sido prohibidos ahora pueden legalizarlo. Pero este avance está ensombrecido por el gran número de países en los que siguen siendo perseguidos y castigados con la cárcel o penas de muerte. En el 2016 se publicó una ley en Estados Unidos que condenaba con 6 meses de cárcel a los transgéneros que no usaran los baños acorde a su sexo biológico. En Oxford, Alabama, el Consejo de la ciudad aprobó una medida donde no podía hacerse uso de los baños públicos si pertenecías al sexo biológico contrario, con el pretexto de que querían evitar los actos de voyeurismo, exhibicionismo, abuso sexual, asaltos o las agresiones. Un estudiante transgénero de Carolina del Sur fue suspendido porque un maestro lo siguió al baño para asegurarse de que estaba utilizando el correcto. Este estudiante estuvo por meses fuera de la escuela y decidió retomar las clases vía online por miedo a ser señalado por sus compañeros. En febrero de este año, Trump ha revocado la norma que estableció el Departamento de Educación en 2016, donde se le reconocía a los alumnos transexuales que tienen derecho a acceder a los baños y vestuarios del género con el que se identifican, y no con el que se le asignan al nacer. Con esto, eliminaron protecciones impuestas para acabar con la discriminación de estudiantes transexuales en las escuelas de Estados Unidos. En este mismo mes, en Tanzania, uno de sus viceministros de Sanidad defiende la publicación de los nombres de los homosexuales, puesto que defiende que la homosexualidad no es natural. En Twitter, realizó unas declaraciones donde decía: las libertades y derechos tienen límites, agregando que la homosexualidad no tiene respaldo científico. Bueno, pues los usuarios de Twitter lo catalogaron como homófobo y le recriminaron sus declaraciones, puesto que solo fomentaba el odio, la violencia y el incremento de número de linchamientos hacia ellos. Hay que recordar que en Tanzania las relaciones homosexuales son ilegales y aquellos condenados se exponen hasta 30 años de cárcel. Bueno, pues una semana más tarde, el gobierno de Tanzania afirmó que finalmente no se va a publicar esa lista, pero han asegurado que la tienen. En el mismo mes, se dio otro suceso en Arabia Saudí, donde 35 pakistaníes fueron detenidos,
acusados de ser homosexuales por participar en una celebración en el sur de Riad, donde se hacía una fiesta para homosexuales. El portavoz de la policía declaró que varios iban maquillados y vestidos como mujeres. Este país está regido por una interpretación rigorista de la ley islámica, donde la homosexualidad está penada con la cárcel y castigos corporales, como los latigazos o incluso con la muerte. En Rusia, con uno de los estrenos más esperados, el de La Bella y la Bestia de Disney, quisieron prohibirla acusándola de haber un personaje gay, contraviniendo así una ley en la que se prohíbe la propaganda homosexual dirigida a los menores. Sin tener que irnos tan lejos, a principios de marzo, en Reino Unido, un hombre fue condenado a 21 años de cárcel por violar a su hija, de 16 años, tras declararle su homosexualidad, para demostrarle así que es mejor tener sexo con hombres. Desgraciadamente, en España el panorama no es muy diferente, puesto que aún siguen viéndose abusos y condiciones desfavorables para las personas del colectivo LGTB. Sin ir más lejos, a principios de mes, un joven de 21 años, en Vitoria, fue expulsado de casa por su propio padre por el hecho de ser homosexual, quedándose sin recursos y sin poder abastecerse económicamente. Acudió a los servicios sociales, pero no recibió ayuda. Curioso que estando en el siglo XXI, mucha gente no haya cambiado su perspectiva con respecto a este tema. Es el caso como en el programa matutino Espejo Público, donde tienen a su propio psicólogo que hace apariciones esporádicas para tratar temas de la actualidad. El día 2 de marzo, a raíz de la polémica que ha suscitado el autobús Hazte Oír, el cual vamos a hablar más adelante, realizó la siguiente declaración. El transexual, como el homosexual, son personas que nacen siéndolo, con una serie de alteraciones como las que tiene un pederasta, comparando así a los homosexuales y transexuales con un pederasta. La transexualidad es una elección, opción o capricho. La homosexualidad se contagia. Las parejas homosexuales no son estables. Es todo por llamar la atención. Los bisexuales no se enamoran, son viciosos. La homosexualidad se cura, con terapia se puede convertir en heterosexualidad. Son todos enfermos mentales. Las personas transexuales solo sirven para dedicarse a la prostitución y al espectáculo. Si un transexual entra a un baño público, me va a violar. Las lesbianas están mejor vistas que los gays. No, no están mejor vistas, están más sexualizadas. Esa no puede ser lesbiana, no viste como tal. Que no te confundan, la forma de vestir no define tu orientación sexual. Un caso que ha creado bastante polémica recientemente ha sido el tema del autobús de la organización Hazte Oír. El bus que no miente, al menos es como ellos lo definen. Tomó las calles el día 27 de febrero con el siguiente texto en sus laterales. Los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Con este mensaje pretendían denunciar las imposiciones de la ideología de género y las leyes de adoctrinamiento sexual. El problema comienza cuando con estas afirmaciones lo que hacen es excluir a niños transgénero, por lo que fue duramente criticado y quitado de la circulación. Trataron de recuperar el autobús, cambiando el eslogan, censurando las palabras pene y vulva, y así sacaron 2 autobuses más a la calle. El 16 de marzo modificaron su eslogan con la frase: los niños tienen pene, las niñas tienen vulva. Lo dice la biología, respeto para todos, no al bullying. El presidente de la organización declaró que era un mensaje que combina la reclamación del derecho a la libertad de educación y expresión con el de la biología. Y también se pide respeto para las víctimas del bullying, para mayores y niños. Con esta idea en mente, trataron de llevar el autobús a Barcelona para difundir su mensaje, pero antes de su llegada, los Mossos retiraron el autobús por el contenido transfóbico de su lateral. También notificaron la presencia del autobús a la Fiscalía Especial contra el Odio y la Discriminación. Otro autobús que puso en movimiento la organización en Nueva York fue atacado. Esto demuestra que la gente ha considerado estos autobuses transfóbicos allá donde vayan. Pero no todo son malas noticias. Poco a poco se va tratando el asunto con la normalidad que merece y se tratan de solucionar las injusticias que se cometen ante este colectivo. El mes pasado, en Sevilla, una directora de admisiones de un colegio privado laico se negó a escolarizar al hijo de una pareja homosexual. Como resultado, el juzgado penal la ha inhabilitado durante 2 años a ejercer su profesión. En el País Vasco y Navarra,
el lobby LGTB ha colocado la primera campaña publicitaria hablando de los niños transexuales bajo el lema de "Hay niñas con pene y niños con vulva". El cartel, visible en las 3 capitales vascas, Pamplona, el metro de Bilbao y en diferentes anuncios de la prensa, no ha dejado indiferente a nadie. Esta campaña ha sido posible gracias a una donación particular que ha llegado desde Nueva York, donde un empresario con ascendencia navarra reside. La revista Vogue apuesta por visibilizar también la transexualidad dándole la portada a Valentina Sampaio, en su edición francesa, siendo así la primera vez en la historia que aparece una mujer transgénero bajo el título La belleza transgénero. Esto pretende dar visibilidad y normalizar la transexualidad, así como rendir homenaje a todas las celebrities transgénero. Un gran número de personas piensan que están pensando cuando no hacen más que reordenar sus prejuicios. William James.